Vamos a empezar basados en el libro de Gálatas, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el capítulo 5, el versículo 17. Dice la palabra del Señor: el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El título del mensaje es Mentalidad Chata. Y esto de mentalidad chata es una metáfora pedagógica. Yo también hice esa misma cara cuando vi mi consulta. Es una metáfora pedagógica. Y dice que esta metáfora pedagógica para describir una forma limitada, una forma superficial, una forma reducida de pensar, un pensamiento plano, un pensamiento sin profundidad ni altura, y solo se ve lo inmediato y lo literal. Yo ataco mucho esta mentalidad, esta pedagogía, esta mentalidad chata. Así como hablamos de una rebelión intelectual, pues también podríamos hablar de una mediocridad mental, sobre todo respecto a la palabra del Señor. Hermano, hemos sido cultivados a través de muchas décadas, ya son varias décadas, y a veces la falta de información ha hecho que tengamos tópicos o perfiles muy diferentes de lo que es el Evangelio. Lo que hemos podido ir descubriendo a través de la palabra del Señor es que el Evangelio es una visión apocalíptica de lo que Cristo quiere con el mundo. Realmente ese es el Evangelio, que usted esté preparado para la vida eterna. A veces hablamos de vida eterna y creemos que podemos coger las cosas livianamente, pero los hermanos que han estado intervenidos quirúrgicamente saben que el tema con la salud es más delicado de lo que parece. El tema con la línea entre la vida y la muerte es muy frágil, la línea es muy delgada. Nos separa, qué bueno esto, nos separa un suspiro. Aleluya. Con un suspiro perdemos el hálito, lo que el Señor nos da. Y necesitamos capacitarnos para la vida eterna. Bendito el nombre. Voy a ir en este tono, ¿sí? Voy bien así, un tono tranquilo y pausado, porque hay mucho ruido en el mundo, pero necesitamos entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces entre la vida que es muy delgada y la muerte, hay una línea absolutamente delgada. Me dijeron que orara por, creo que joven, por el nombre, se llama David. Muchacho, creo que se le iba a ir líquido a los pulmones, estuvimos orando por él en la semana. El Señor le restauró poco a poco, paso a paso. A algunas personas no les gusta poco a poco, vamos a decir paso a paso. Yo quiero testificar algo, con todo respeto que se merecen los dolientes de las personas. La Biblia y yo somos muy respetuosos al dolor de las personas, porque yo mismo he tenido dolores internos que llevar por la vida. Esta semana recibí un mensaje en el WhatsApp, un audio, y me decían: pastor, por favor, necesitamos que nos envíe una oración porque mi hermana se está muriendo. Una hermana que nos acompañaba con su esposo aquí en la congregación. Yo iba a empezar a orar, justo íbamos a entrar al culto de oración, y le escribí: ¿cómo se llama la persona? Me dijo el nombre, me dijo los síntomas, y fue reiterativa: por favor envíeme una oración porque mi hermana está muy enferma. La verdad, hermanos, el tema de orar para quitar o poner vida es muy delicado. Desde mi espíritu no sentí enviarle a la hermana la oración. Esperé, oré. Al otro día la hermana me puso un mensaje llorando, su hermana había fallecido. Nos separa un suspiro entre la vida terrenal y el viaje eterno, y necesitamos estar concientizados de ese viaje eterno. Voy a tratar de ser muy técnico y voy a tratar de plasmar la intención de cada objeto de culto que tenemos nosotros, que no es otro que el mundo de la fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Nosotros creemos que el Señor es nuestro Salvador, es nuestro perdonador, es nuestro restaurador, es el que nos presta la vida. Él a quien quiere levanta y a quien quiere abate, y Él es Dios eternamente y para siempre. Así que la mentalidad chata no admite conceptos o ideas nuevos, no capta ideas, no las captas porque tienes una mentalidad chata y estás metido en un plano. Yo siempre hablo de la religiosidad
porque el Señor también hablaba de la religiosidad. La religiosidad es buena para amasar, para conseguir multitudes, pero no es tan buena para llevarte al cielo. Y entonces en esa mentalidad chata no captas ideas, esa mentalidad no hace preguntas profundas, esa mentalidad vive la realidad solo en un nivel visible y en un nivel muy práctico, las cosas fáciles, el 1 más 1. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 19. Me gusta este libro de Romanos, dice la palabra, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a leer el 20 hasta el 25. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces hay una exclamación con signos exclamativos, dice, miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está usando en estos versículos épicos, como dice la IA cuando consultas, es uno de los capítulos más épicos, y uno dice, wow, le pone uno color al tema. Pablo está usando este lenguaje judicial, de pacto, un lenguaje covenantal, no platónico. El conflicto no es cuerpo versus alma, sino que el conflicto, el viejo régimen de Adán, la ley, la carne, versus el nuevo régimen según Cristo, Cristo y el Espíritu. En el capítulo 8 el título es Viviendo en el Espíritu. El grito de Romanos del versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta titánica batalla? Y pues siempre nos quedamos en eso, miserable de mí. Quiero decirles, amados hermanos, que la respuesta se encuentra exactamente en el capítulo 8. Cuando lees el capítulo 8, encuentra la respuesta a la pregunta y a la exclamación de la narrativa de Pablo. Ahí dice, hay liberación real en el Espíritu. Y dicen los expertos que Romanos no es el destino, simplemente Romanos capítulo 7 es el diagnóstico, amén, es el diagnóstico. Los hermanos que estuvieron hospitalizados saben que es un diagnóstico, amén. A usted le dicen, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y hay que hacerle esto, esto y esto. Romanos capítulo 7 es un diagnóstico de esa lucha de la ley adánica. Y te dicen exactamente lo que está pasando dentro de ese organismo viviente que es usted. Te dan el diagnóstico. ¿Cuánto hace que usted no se diagnostica? Hay unos síntomas, usted siente algunos síntomas, lo llevan donde el médico y le empiezan a hacer una cantidad de exámenes y de preguntas hereditarias. Me reía yo con una hermana, discúlpeme por esta, estamos entre amigos y estamos en diciembre, para la bobada no hay nada. Era un chiste que le dije a una hermana. Y entonces a usted le lo diagnostican y le dicen, usted tiene esto y tiene esto. Y también hay otro que dice, perdónenme los hermanos, el bobo se mata solo. Son cosas coloquiales de aquí de nuestra jerga colombiana paisa. A mí me gusta mucho es que para la bobada no hay nada. Sigamos. El diagnóstico te lo da Pablo en Romanos capítulo 7. Ahí te dicen la lucha, Romanos capítulo 7. Anota, Romanos capítulo 7. Ese es el diagnóstico. Amén. Es el diagnóstico. Si algún estudiante tiene dudas puede levantar la mano y preguntar. El diagnóstico te lo da Romanos 7. ¿Qué está pasando con tu interior? ¿Qué está pasando con tu vida? A propósito, hermanos, no sé si me ocurre algo, hermana, y es que cuando te haces unos exámenes, amén, los hermanos expertos en cardiología, porque tienen ese corazón partido, a usted le hacen unos exámenes, amén, y a usted se los dan, y usted lo lee, y usted no entiende nada. ¿Y qué tiene que hacer usted? ¿Quién le lee los exámenes? Un especialista. Y le dicen, usted no tiene nada. Váyase para la casa tranquila.
O usted está muy grave, ¿trajo ropa interior? Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Va a quedar hospitalizado. Usted llegó preguntando por un dolor de uña y lo que pasa es que lo van a dejar hospitalizado. Pero esos diagnósticos los da un experto. El experto es el Espíritu Santo que nos da testimonio a nosotros de cómo hemos de vivir. Si el Espíritu Santo no te obstaculiza una acción, pues el efecto, la consecuencia tú la vives porque es entre tú y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hasta aquí vamos bien, estoy siendo entendible. ¿Cuánto hace que no te diagnosticas? Amén. Aleluya. Y entonces ese diagnóstico nos lo da Romanos 7. En el capítulo 8, Romanos 8, se desmonta la autosuficiencia religiosa para llevarnos a Cristo. Amén. A mí me gusta este versículo, quiero dedicárselo a la hermana Raquel. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que tiene que morar en vosotros. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Oh, bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Romanos capítulo 16, el versículo 25 dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Nosotros, amados hermanos, cuando entramos al evangelio necesitamos ponernos serios y necesitamos darle seriedad al lenguaje celestial, al llamado eterno. No sé por qué ya sé por qué estoy siendo tan reiterativo con el lenguaje eterno, y es porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Recuerdan cómo es que el Señor va a llegar? ¿Cómo? ¿En un qué? De pronto usted está allá, llegó el Señor. ¿Y qué cuenta le darás? ¿Qué cuenta? ¿Qué le vas a decir al Señor? Pero yo me arrepiento. Pero yo me quito la línea que me echen los ojos. Espéreme que me produje para el mundo. ¿O qué le vas a decir? Aleluya. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar preparados. Dios ama mucho a los hermanos que les ha dado la oportunidad de ir a un hospital y acostarlos 72 horas para que se arrepientan y pidan misericordia. Es un privilegio. Imagínate que la muerte te sorprenda. Los que andan por ahí todo el tiempo saben que aquí en esos países tercermundistas hay un enemigo que se llaman las motocicletas. Todos los días se ven accidentes en las motocicletas. Ayer nada más iba en mi auto, ahí con el carro de la hermana, y vimos ¿cuántos accidentes vimos? Como 3 accidentes. Vimos gente metida debajo de los carros, gente aporreada. Una cosa terrible. Estamos viviendo en un país absolutamente violento, peligroso. Mire lo que pasó con esas bombas explosivas. La gente va a trabajar y de repente explota una bomba y le queda la cabeza en un poste de la luz. ¿Salió usted preparado de la casa? ¿Se produjo usted para venir al culto, para ir a servir a Satanás? Eso es bien delicado y el Señor ve el corazón de nosotros. Por eso hay que estar preparados para la salvación eterna. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sigamos, por favor, amada Iglesia Santa. Y entonces necesitamos ponernos serios referente al misterio. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice, el misterio, segunda vez que se toca esa palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué preciosa palabra. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, estos países tercermundistas, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo dentro de ustedes, Cristo dentro de nosotros, es la esperanza de gloria. Nosotros somos templos vivientes del Espíritu Santo y hay que tener esa comunicación con Dios. Hoy puedo decirlo, la oración es un conducto que te lleva a la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. A veces vamos de subida, amado iglesia, hermanos amados, semillas de mostaza. Vamos subiendo y vamos por una pendiente agreste, vamos por trocha todavía.
Anoche me lo mostraba el Señor. Íbamos en un carro, íbamos subiendo y la gente pensaba que no íbamos a subir y subimos esas pendientes agrestes. El carro subió. Nosotros somos la iglesia del Señor y vamos de subida, pero vamos, aleluya, en la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y entonces cuando estamos entendiendo que Cristo está en nosotros, dentro de nosotros, en la congregación de los santos, cuando usted viene a darle la gloria al Señor, qué maravillosa oportunidad. Para mí hubiera sido un privilegio, si el hermano Carlos muere, partes a la eternidad porque se te taparon las arterias, y a mí me preguntan, ¿usted qué hizo ese domingo? Y yo digo, no, me quedé en la casa durmiendo, viendo una serie que me enganché. Y el hermano Carlos fue a culto y no estaba usted, no había iglesia, no había pastor, partió a la eternidad, se perdió esa alma. ¿Qué cuenta le daría yo al Señor? Pero aleluya, yo hice lo que tenía que hacer, predicarle, decirle, levante las manos, abra esa bocota y dele gloria a Dios, renuévese en el Señor. Y hubo una palabra, y entonces yo me imaginaba, con la hermana Raquel, con el hermano Carlos, que esa palabra que se ha dado en este lugar no volverá vacía, porque un alma, una sola, valió toda la sangre que el Cordero precioso derramó en la cruz del Calvario. Y esos hermanos, cuando estaban allá hospitalizados a punto de morir, porque me lo testifican, ellos sintieron y venían la palabra, los mensajes que han escuchado. Si aquí solamente cantáramos y diéramos un espectáculo, pues los hermanos, cualquiera le pone una canción, viejo mi querido viejo, y con eso tiene. Aleluya. Pero cuando la palabra del Señor se estampa, ¿les gusta ese término? Se estampa en el corazón del creyente. Puede que la gente a veces no, pero algo le quedará de esa palabra. Alguna semilla quedará en esa palabra. Esa palabra en algún instante de la vida produciría vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando alguien está agonizando y se acuerda de la palabra, esa palabra vivificará vuestro cuerpo mortal. Y si uno le dice, Señor, dame todavía la oportunidad de estar en esta tierra, porque no he hecho nada para ti, no he bendecido a nadie, no le he hablado a nadie de ti, no he hecho nada por la obra del Señor, se me están acabando las horas en la vida y lo único que he hecho es pensar ególatramente, pero dame una oportunidad para hacer algo en bien de tu obra. Por una sola alma habrá valido la pena. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces Dios permitiría que la humanidad pasara por algo que los expertos llaman la ley. Y entonces la ley, difícil agradar a Dios a través de la ley, por la incapacidad moral y por la lucha interior para revelar que no es en el esfuerzo humano. Amén. Hermano, usted puede jurarle a su madre, a su padre, y resucitar a su abuelita si la tiene muerta, y pedirle a su abuelita o a su abuelito, le juro por esta santísima que yo no vuelvo a hacer eso. Pero la voluntad del ser humano es débil, es volátil. Nos vendemos tan barato. Amén. Nos vendemos tan barato. Judas vendió al Señor por 30 monedas. Lo vendió. A José lo vendieron. ¿Saben quién vendió a José? ¿Quién? Sí, no en plural, en singular. ¿Quién? Judá. ¿Judá? ¿En serio, Judá? Los que leen la Biblia ya hicieron todo el mal. ¿En serio, Judá vendió a José? Sí, lo vendió. Y lo hizo como negocio. Uno quería dejarlo morir a las fieras, pero él dijo, no, hay un negocio, me gusta ese negocio. ¿Qué nos dan por él? No, aleluya. Y no podemos enriquecernos con ganancias deshonestas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor nos guarde de las ganancias deshonestas. Amada iglesia, es mejor con Cristo estar aunque sea crucificado.
Es mejor que el Señor nos dé el pan nuestro de cada día y no que nos vean en la calle y nos digan, ese pícaro le robó a mi mamá que era viuda, ese sinvergüenza le robó a mi mamá o a mi hermano que era huérfano. No, que nos traten de malhechores pero mintiendo. Bendito el nombre del Señor. Y esta iglesia tiene que ser cuidadosa de las ganancias deshonestas. No podemos tener ganancias deshonestas. Esas ganancias no traen bendición, pero cuando trabajamos con criterio, cuando trabajamos con identidad, cuando trabajamos para la gloria del Señor, no esperando nada a cambio, entonces experimentamos algo que se llama la gloria preciosa del Señor. Y entonces no es en nuestro esfuerzo humano, sino de la vida de Dios dentro del hombre. Por eso es tan importante nacer de nuevo. O ser necesario nacer de nuevo. Si usted quiere cambios trascendentales en su vida, se necesita un nuevo nacimiento. Porque usted, hermano, puede ser juicioso enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿qué más? Agosto, septiembre, octubre. Y justo en diciembre, en la fiesta de los empleados, Y no me voy a meter por ahí porque casi todos caen en eso. Ay, no tengo nada. Había una hermana, pobrecita, ella era del campo, me decía, si yo no me los tomo, yo me puedo sentar con el que se los esté tomando. Mientras yo no me los tome, no hay problema. Hermano, ¿pero qué es eso? Tiene que leer la Biblia, aprenda la Biblia, edúquese en la palabra. Por eso hay tanto hermano que anda por ahí dando la hora, decimos en Antioquia, dando lora, dicen en Colombia, en la costa, porque no se estudia la palabra. Hay que entrar a la profundidad de la palabra y dejar esa mentalidad chata. Sigamos. Y entonces la ley despierta el bien, pero también revela la impotencia. Y esa tensión estuvo presente desde Adán, pero no explicada plenamente. Es interesante, los hermanos que les gusta leer la Biblia, retomamos otra vez el bosquejo, cuando vemos capítulos, o mejor libros, o mejor narrativas, como la del libro de Ezequiel, sobre todo el capítulo 1, que es absolutamente denso y espeso y profundo. El versículo 13 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. El versículo 26 dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Creo que ahí se revela un poco el misterio. Cristo en nosotros como transformación. Cuando tú lees ese libro de Ezequiel referente al fuego, referente a los truenos y a los relámpagos, la explicación más cercana que hay de eso es la aurora boreal. Es lo más cerquita que hay a Ezequiel, capítulo 1, la aurora boreal. Eso por aquí no está porque está por allá en los países, son los nórdicos. Países nórdicos por allá donde se no tiene ni idea que eso existe y que el frío es frío, pero por allá hay un lenguaje exquisito entre la naturaleza y ni siquiera el lente profesional puede captar el momento, siempre queda difuminado. Es lo más cerquita de Ezequiel capítulo 1 y algunos versículos más acerca de esa figura tan misteriosa, tan mística cuando uno lo lea. Y que hermano, yo ahora voy entendiendo por qué pasan los años, pasan los días, pasan los meses, la religión avanza, los dogmas avanzan, pero no avanza ese Cristo dentro de la iglesia, porque sí es un misterio difícil de comprender, solamente revelado a los que Cristo ha determinado revelárselo. ¿Recuerdan por allá que habíamos que el Señor predeterminó, que el Señor seleccionó a los que habían de creer en Él, no en la predestinación, sino de los que libre y voluntariamente le iban a abrir la puerta del corazón al Señor para que Él viva dentro de Él? Vivir en el Señor no es fácil, sobre todo en esta temporada, sobre todo en esta cultura. Esta cultura es muy mala, es una cultura muy fiestera, muy parrandera, es una cultura muy folclórica. Todavía vivimos mucho de los árboles de Navidad y de las luces de Navidad,
de las estrellitas, todavía nos encandelillan con una chispita mariposa, y la iglesia del Señor no puede dejarse sorprender por una chispita mariposa. No, la iglesia del Señor necesita tener una narrativa para enfrentar la vida eterna. ¿Está usted preparado para enfrentar la vida eterna? ¿Está usted listo? Si el Señor lo llama a cuentas, usted estuvo a cuentas con el Señor antes de venir a culto, le perdonó al que lo ofendió, le dijo: Señor, le perdono. Eso no es tan fácil, pedirle uno perdón a la gente o al Señor. Señor, te pido que me perdones por lo que siento contra esa persona. Y la persona vino y te ofendió, te decepcionó, te defraudó. Y usted va ante la presencia del Señor y le dice: Señor, le perdono a esa hermana por lo que me acabó de hacer. Ella ni tiene idea de lo que hizo, pero yo le perdono. Eso es evangelio, eso es evangelio. Eso, amaos los unos a los otros. Bendito el Señor. Y entonces, bueno, se nos está pasando el tiempo. Cristo en nosotros como transformación. Esto es impensable plenamente en los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos no tenían estas manifestaciones de gloria. Los tiempos antiguos con la ley tenían una mentalidad chata, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de derrota. Y cuando usted va al libro de Romanos, el capítulo 8, es la entrada al misterio revelado. Y por allá dice el versículo 28, creo que fue uno de los versículos que me aprendí cuando tenía como 11 años. Y sabemos que yo ni siquiera sabía por qué me lo aprendí, pero me lo aprendí con una facilidad. Era malo, no tenía memoria fotográfica, pero el Señor me dio este versículo sin saber lo que me esperaba. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aleluya. Cuando te lo aprendes a los 13 y cumples 54, ahora ya entiendo por qué el Señor tatuó ese versículo en la tabla de mi corazón. A su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y entonces es la entrada al misterio revelado. Ahora, hay otras joyas en esta entrada. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Es que, hermano, el tema de la resurrección del Señor es una de las anunciaciones más importantes de todo el evangelio. Si Cristo no hubiera predicado, vana sería nuestra predicación. Cuando yo hablo acerca de la resurrección, pero se lo digo a una muchacha de 19 años con la cara llena de vida y con los colores en la cara, pues no tiene idea qué es eso. Pero cuando le digo a alguien que ha pasado 20 días en un hospital, 5 días en un hospital, y es desesperado: ¿cuándo me voy para la casa? No, al contrario, mande traer ropa, que usted necesita quedarse aquí mucho tiempo. Entonces uno ahora entiende y valora la resurrección, porque uno dice: Señor, este cuerpo de muerte va a ser polvo, pero resucitaré en un cuerpo glorificado. Por eso, hermano, cuide su cuerpo, porque con ese es el que va a resucitar, pero transformado, transfigurado. ¿Recuerdas, amada estudiante, que Cristo le dijo a sus discípulos que miren y miren? ¿Qué? Aleluya. Los que estudian me gusta mucho. Cristo resucitó. ¿Y qué conservó? Las heridas. Aleluya. Mire. ¿Qué le dijo a Tomás? Venga, Tomás. ¿No cree? Pero hay una hermana que tiene una cicatriz, una herida de guerra de esta semana. Una herida grande ahí. Y el Señor le dijo a Tomás: venga, ¿está viendo la herida? Mete el dedito ahí. Bien pueda, dijo: Señor, eres tú. Porque hay gente que necesita ver y comprobar, pero dijo: dichosos los que vieron sin creyeron. Nosotros no vemos, pero le creemos. A su nombre sea la gloria, que vamos a resucitar, hermana Raquel. A su nombre sea la gloria, que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Es que esto es el evangelio, la preparación para el viaje eterno. ¿Estás preparado? Y entonces, amados hermanos, ese Ezequiel que acabo de mencionar, el capítulo 1, la aurora boreal, ahí dice que había uno sentado como de aspecto de hombre. Ahí está, la iluminación perfecta del versículo. En Ezequiel 4 veces menciona grandes
apariciones reactivas de la misma visión. Para los estudiantes, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 8 y la joya, Ezequiel capítulo 10. La misma visión aparece clara y consciente y nos habla en esa visión del misterio de los tiempos. Y por supuesto, hermanos, tú te revientas la cabeza estudiando o viendo esas visiones y no le encuentras forma humana, ni forma cerebral, ni mapeo cerebral. Pero estudiando pude asociar, esto no es trabajo de la IA, esto es trabajo pastoral. En Juan capítulo 17, el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Eso es el Evangelio, yo en ellos y tú en mí. Oh, qué bueno el Señor. Por supuesto, tienes que tener un mapeo bibliocéntrico para entender pequeñas notas que te dan el tono para la afinación perfecta, espiritualmente hablando. Y dice la palabra del Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Bendito el Señor. Hacía un comentario una hermana, un comentario sabio. A veces las iglesias multitudinarias tienen una división, la división entre el pastor y la división entre la iglesia. Amén. Yo nací en una iglesia pequeña, la dirección era Calevío con Tenerife, un segundo piso, éramos poquiticos, pocas familias, ahí mismo hacíamos la actividad, nosotros mismos la comprábamos, bendito el Señor, y era una bendición grande. Porque había unidad. Cuando las iglesias se masifican, es muy difícil que haya una perfecta unidad. Lo primero que se ahuyenta es el Espíritu Santo, porque la capacidad operativa es tan grande que siempre va al frente un ególatra. Bueno, yo puedo predicar así. Pero cuando el Espíritu Santo es el protagonista en la congregación y hay sanidad y hay liberación y en un lenguaje pentecostés desciende el fuego y baja la unción, el centro de esa congregación es Jesucristo y suceden milagros, amados hermanos. Las personas empiezan a tener visiones, las personas empiezan a soñar sueños y empieza a ver el espíritu de la profecía, la palabra profética más segura. La palabra nunca pasará. Lo que sostiene una iglesia, una congregación es la palabra. Usted puede que tenga comezón de oír, pero en algún momento dará fruto. Me contaba el hermano Fabio, que estuvo en la finca, con respeto a la historia que me cuentan algunos hermanos en semana, y hace como 7 años su padre partió a la eternidad. Pero dice que antes de morir, ¿qué fue lo que dejó? Una jardinera, un semillero que bajó a una parte de la finca que tienen, que es muy grande, y un semillero. La esposa me contó, yo dije, ¿qué es un semillero? Pues uno se imagina que esas bolsitas que venden para el piste en los supermercados, pero un semillero creo que es una cantidad de pequeños arbolitos metidos en una bolsa negra de café. ¿Estoy bien ilustrado? Ok, habían 30, 40, 50, 300, depende de la cantidad del terreno. Y dice el hermano Fabio con mucha nostalgia que el papá iba a empezar a trabajar ese semillero y que le dio lo que me dijo el hermano Carlos que tenía, como un taquito aquí, como un taquito acá. Subió a la finca y partió a la eternidad. Así de simple, hermano Carlos. Y dejó el semillero como con 300 arbolitos. Yo creo, hermanos, que en algún momento la palabra del Señor va a producir vida en alguna persona de los que está escuchando la palabra. Puede ser que la gente inicialmente no entienda, el Señor tampoco lo entendían. El Señor les daba la palabra. El que no beba mi sangre y no coma mi carne no es digno de mí. Decían, ¿what? ¿Qué ha dicho Jesús de Nazaret? Está loco, apedréenlo. Él decía, no importa que no me entiendan, en algún momento me entenderán. Él iba al templo, abría los pergaminos, leía lo del profeta Isaías y nadie se daba cuenta que el mismo Mesías estaba leyendo la palabra. Ni siquiera los 12, porque 2 medianamente se le descarriaron, 3 básicamente, el hijo del trueno, Judas y Pedro. Prácticamente tenían el corazón en el mundo y caminaban con Jesús y tenían medio corazón en el mundo. Se producían para el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una espada por aquí en la cintura. Estaba producido para... ¿Te produces para venir a la iglesia o para ir al mundo? Wow, wow, wow. Sigamos. Y entonces este misterio precioso
es la entrada al misterio revelado. Dice la palabra que una declaración profunda en este libro 17:23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, primero yo, tú en mí, ellos y luego el mundo. Es un juego de palabras interesante, bendito el nombre del Señor, una declaración profunda, poco comprendida en todo el Evangelio. Habla del Padre, habla del Hijo, habla de los creyentes y habla del mundo. Yo en ellos, tú en mí. Y cuando habla tú en ellos y tú, yo en ellos y tú en mí, a ver cómo digo esto, es un lenguaje en habitación. O sea, Él busca una morada dentro de nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y yo entraré. Y es diferente cuando una persona vive para Cristo, bendito el nombre del Señor, porque los afanes de la vida no lo ahogan. No lo sorprenden, hermanos. Yo entiendo algunas hermanas jóvenes, algunos hermanos jóvenes que todavía se sorprendan con algunas cosas, algunas situaciones que el mundo da. Es muy difícil vencer algunas situaciones. Al Dios Mamón es muy difícil vencerlo, sobre todo en una cultura de pobreza donde la gente, todos medianamente tenemos el pan cotidiano, y cuando te presentan las riquezas del mundo o lo que podría lograr a través del dinero y los autos y el sonido del tastaseo de los autos y de las motocicletas y el esplendor de las fiestas y de la Nochebuena, pues uno dice, wow. ¿Recuerdan que a un joven de 30 años le ofrecieron todo eso? Tenía 30 años. 30 años, Brian, era un muchacho. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Y qué le mostró? Los reinos del mundo. Todo se lo mostró. Dios, mire eso, mire esos tesoros, mire eso allá. Fíjese en lo de allá. Aleluya. Y sí, pues el Señor miró, se llamaba Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, pobre por supuesto. Su madre se había criado en el templo. Me gustan estas prédicas. Su madre la habían criado en el templo, era una mujer virgen pura, parece que era huérfana, entonces la consagraron en el templo a que sirviera, no sé si a llevar agua o a lavar el piso cuando hacían el sacrificio, lo que sea, pero allá la encuentra el José, el papá de Jesús, y le dijeron, todo esto te daré a Jesús, que venía de una casta pobre, si postrado me adorares. Y él dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, a su nombre sea toda la gloria. Que a esta iglesia no lo encandelille el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, que a usted no lo encandelille un carro que se puede varar. Yo he visto carros, hermano, yo personalmente he visto Porsche comprados, sacados de la vitrina, que hay que llevarlos a resetearlos todos a un computador porque no funciona. Porsche, 600 millones de pesos, ¡wow! Y el dueño desesperado, ¿cuándo me entregan mi carro? Lo lamento, señor, el programa está rechazando una información adicional. Aleluya. Pero qué bueno que nos sorprenda la sencillez del Hijo del Hombre, el misterio que permanecía oculto. Qué bueno que la gente se mantenga a la expectativa por el misterio revelado. Bendito el Señor. Sigamos porque necesito avanzar. Y entonces es un lenguaje de inhabitación. Lo que en Ezequiel era visión externa. ¿Recuerdan la aurora boreal? Ok, en Juan 17:23 dice la palabra santa, yo en ellos y tú en mí, bendito el Señor. Ezequiel capítulo 1 y las 4 manifestaciones gloriosas se vuelven una realidad, se soluciona el conflicto, bendito el nombre del Señor, y se revela en este precioso capítulo, se vuelve una realidad interior. Cuando leas Ezequiel, piensas en la aurora boreal, y tienes que ir a Cristo.
Y cuando piensas en la aurora boreal, necesitas pensar que esa gloria manifestada y escondida en el Antiguo Testamento se hizo visible a través del Verbo de Dios, el Verbo hecho carne. Y recuerdan lo que dice el versículo 28, Ezequiel capítulo 1, uno semejante como a hijo de hombre estaba sentado en medio de esa gloria, de esa rueda, de esos truenos, de esos relámpagos, de esos ojos, de esos seres vivientes. Había uno sentado esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su nombre sea la gloria. Y entonces dice esa palabra que la solución al conflicto no es fuerza de voluntad, es vida impartida. Lo que hacemos no es por la fuerza de voluntad, lo que hacemos no es para ganancias deshonestas, lo que hacemos no es para agradar al del lado o al del lado o al de al lado, no, es porque hay un cambio interno en nuestro corazón, es porque ya a esta altura de la vida podemos diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda, lo que es luz y lo que es tinieblas. Cuando el mundo se levanta con sus encantamientos, como la serpiente se levantó con su encanto y su hechizo para entontecer los sentidos de Eva, y Eva fue atrapada y seducida, y fuimos atrapados en ese velo de maldición, porque la escuchó a la serpiente, y entonces después fue y engañó a su esposo, y los dos comieron del fruto prohibido, y empezaron las manifestaciones de gloria, pero nadie entendía, nadie comprendía, porque de tal manera amó Dios al mundo, nadie lo iba a entender, pero habían visos, habían sensores que se prendían. Ezequiel no lo entendía. Y entonces es por dentro. Dice, yo en ellos. Juan capítulo 1, versículo 4, dice la palabra, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, yo en ellos. Dios siempre quiso habitar en el hombre, pero el hombre no podía soportar esa vida. Voy a finalizar con una historia bíblica. Me han preguntado los hermanos que por qué no he vuelto a contar historias, pero vamos a contar una historia intensa, absolutamente intensa, bíblica, por cierto. No cierres tu Biblia ni tus apuntes, porque tienes que ir conmigo al libro de Génesis, el capítulo 38. Hay una interrupción en la historia de la venta de José, y Judá se separa de sus hermanos, tenía una división interna en su infraestructura interna, se separó de sus hermanos. ¿Quién? José. Hay una interrupción, José en Egipto, y resalta una historia conflictuante. Es un misterio oculto realmente, pero la protagonista es una mujer que se llama Tamar. Creo que todos saben el tema entre Tamar. A ver si lo hacemos simple. El misterio oculto y la vida impartida aparecen en estado embrionario, pero aún sin un lenguaje teológico, pero con total claridad narrativa. Judá y Tamar. Cuando lees ese capítulo te pierdes por ahí en algunas escenas ocultas que no se permitió que fueran públicas, que salieran a la luz. Son códigos que están establecidos, ocultos en la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Continuemos. ¿Cómo Dios hace avanzar la vida? Amados hermanos, el Señor, cuando tiene un propósito establecido con una congregación, con una iglesia, con una persona, hace que la vida dentro de esa persona avance. Sí o sí, la vida tiene que avanzar. Cuando alguien ha pactado con Dios, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está arruinado, cuando alguien no lo quiere ni en la casa, cuando alguien está derrotado y me llaman y me dicen, pastor, por favor, ore. Lo que les digo es, hagan un pacto con Dios antes que nada. Pero cuidado, ¿recuerdan el pacto que Dios hizo con la raza humana? ¿Lo recuerdan? Lo prediqué el domingo pasado. Ok, y era un arco de... Ok, muy bien. Muy bien. Un arco de guerra, bendito el nombre del Señor. El Señor colgó su arco de guerra, el arco iris, bendito el Señor. No quería y pactó con el hombre. Cuando las personas pactan con Dios, cuando las personas hacen un pacto con el Señor, es diferente. La vida es diferente. Y cuando el Señor quiere darle vida a alguien, el Señor va a tomar esa persona. Yo no sé esto cómo suena, lo va a obligar.
¿What? ¿Recuerdan cómo fue el llamado de Pablo, de Saulo de Tarso? ¿Qué estaba haciendo? Estaba evangelizando Saulo de Tarso, ganando multitudes. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Dijo, ay, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te voy a demostrar lo que significa sufrir por mi causa. Lo atrapó. Aleluya, bendito el nombre del Señor, qué bueno eso. Y nos gusta cuando el Señor determina usar a una persona, determina usar un imposible. ¿Sabían ustedes que Tamar no era judía? Era extranjera. Por ahí hay alguien, creo que olvido el nombre, era uno de los valientes de David. Dice una cifra, dice una cifra. Esa sola persona mató a 800 enemigos. Era amigo, escolta personal de David. Y uno mira, y no era judío. Bendito el Señor, era un extranjero y el Señor derramó, fue una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Uno solo derribó a 800 y no era judío, porque a veces el Señor le place levantar lo que no es la casta, lo que no es el pedigrí, lo que no. Yo anoche glorificaba al Señor porque el Señor nos mostraba como semillas, vamos como entre las peñas subiendo. Aleluya, bendito el Señor. No vamos de bajada ni vamos planeando, porque planeando rodan las piedras. Bendito el Señor. Bajando, rodan las piedras. Y planeando, pues usted le pone un piñón a eso suave y usted se va hasta el neutra. Pero subiendo se necesita toda la fuerza. Y la fuerza la da el Señor. Le pregunté a Carlitos, el Carlitos de siempre, de Semillas de Mostaza, ¿ya te hicieron la prueba de esfuerzo físico? Y dijeron, no, con la ayuda de Dios por ahí dentro de 2 meses, al menos subir las piernas al pecho. ¿What? Sí, porque a ti te hacen un test de esfuerzo físico. Y si no das los tiempos, pues te vas a cansar. A los 10 minutos te vas a reventar. Bendito el Señor. Por eso el Señor dice, correremos. La palabra del Señor dice, caminaremos. Y no nos vamos a cansar porque se necesita la vida interna que da el Señor. Hermano, si fuera por los testimonios de los hombres, ya todos estaríamos descarriados. Yo hace rato, antes de que usted hubiera nacido, ya me hubiera descarriado yo. Porque yo estoy muy viejo. Si fuera por testimonio, no. Pero Cristo no falla. La palabra no falla, la palabra es verdadera, es certeza, es como una espada de doble filo. El hombre me va a fallar, yo le voy a fallar a usted, pero lo importante es que no le fallemos a Dios, que nos mantengamos firmes en el propósito. Necesito terminarlo de Tamar, bendito el Señor. Y entonces la vida estaba en un estado embrionario. Dios hace avanzar la vida, aleluya. Cuando el sistema humano está bloqueado, Dios hace avanzar la vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando el sistema humano bloquea un proyecto, Dios inventa una Tamar. Bueno, algunos hermanos ya lo entendieron. Los que se saben la historia de Judá. Judá. Por donde iba a venir. Uno dice, pero ¿por qué tan grave esto? ¿Por qué tan complicado esto? Porque cuando tú lees el versículo dice, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios y Dios hizo algo. Le cortó la vida. Ahí lo dice. Puede leerlo 38:7. Era malo. El primogénito. El primer hijo de Judá. Wow. Judá, el de la tribu de Judá. Sí, era malo. De corazón malo. Yo especulo, no lo dice el texto, lo digo yo. Creo que Satán se levantó y tomó la vida de y se levantó contra Dios. Porque por ahí iba a venir la simiente santa. Ya había una promesa. Más adelante Jacob iba a bendecir a la tribu de Judá. Y Judá, más adelante, ese mismo Judá que vendió a José, estaba dejando a su hijo y dijo, te dejo a mí, mejor, déjame por su hermano, déjame a mí. Deja que se vaya Benjamín, pero déjame a mí, yo me pongo por él. Wow, las transformaciones que hace el Señor. Los hermanos que leen la Biblia ya lo entendieron, los que no tienen que volverse a los muñequitos de la escuela dominical. Pero sigamos con los hermanos entendidos. El que tiene oídos para oír. Y entonces la vida prometida está detenida. Era malo. Onán conoce el deber levirato, pero rehúsa impartir vida. Romanos 7, quiero el bien pero no lo hago. Hermano, no podía pasar este colapso en la genealogía de Judá.
porque de la raíz de Judá vendría el Mesías. Y entonces él fue poseído por Satán y Dios vio un enemigo y el Señor le cortó la vida y le dio una segunda oportunidad a Judá a través de su segundo hijo. Y este segundo tampoco no quiso impartir vida. Quería el bien, pero no lo hacía. Judá no cumple, pero promete. Judá es incapaz, promete, pero no puede producir vida. La promesa no avanza por Judá. Estaba detenido. Y dice la Biblia que creció el hijo. Pasaron muchos días, murió la hija de Suá, mujer de Judá. Por acá, creo que el 11, Judá vio a Tamar, dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, y cuando crezca te lo doy. Ella dijo, ok, necesitamos que la simiente santa continúe. Y entonces esta mujer, Tamar, se quedó esperando. Pasaron unos inviernos, pasaron unos veranos, unas primaveras y unos otoños. Crecía Sela, ella dijo, bueno, todavía no. Otro invierno, seguía creciendo Sela, dijo, todavía no. Otro verano, el muchacho ya iba creciendo y Tamar se inquietó hasta que el muchacho ya estaba grande. Y Tamar vio y dijo, Judá me había prometido que de la simiente de él iba a salir un primogénito. Lo estoy especulando, que sería el redentor del mundo de esta simiente, y me están engañando. Tamar dijo, hay que hacer algo dramático, hay que hacer algo arriesgado, voy a exponerlo todo. Pero tenía que continuar la vida no podía detenerse, bendito el nombre del Señor. Tamar, la fe que busca vida y no apariencia, busca descendencia, busca vigencia, de que la vida continúe. A diferencia de José, rápidamente, José capítulo 39, versículo 6, voy a dar este dato. José era un hombre bello, un hombre bonito. Eso está en el versículo 6, no hay que buscarlo tanto ni interpretar tanto la IA. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero yo dije, ¿por qué era tan bello José? Y dicen los historiadores que tenía los rasgos de su madre, que era Raquel. Y Raquel era una mujer muy bella, era una de las mujeres más bellas del mundo. Pero aquí viene esto, lo había escrito antes de hacer la travesía que hice ayer. José dice, Potifar, el Exena, cuando va ella y seduce a este muchacho bello, guapo, era alto, guapísimo. Y él dice, pero si yo hago parentesco con esta impía, ¿cómo me voy a ensuciar yo? Con una impía, era una egipcia. ¿Cómo voy a enlodarme yo si me estoy guardando, si me estoy purificando, si necesito mantenerme hasta ahora limpio? ¿Cómo voy a contaminarme con esta mundana, con esta perversa, con esta que tiene los ojos puestos en el mundo? ¿Cómo voy a contaminarme yo si soy del linaje de Jacob? Alguien dele clic a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Yo no sé si soy el único que me emociona hablando de los patriarcas. Y entonces este José era hijo de Jacob. Y dijo, ¿cómo voy a decepcionar yo a mi padre, que vio la escalera y vio la gloria y ángeles subían y ángeles bajaban? ¿Cómo voy a traicionar la historia narrativa de mi padre cuando peleó con la entidad y lo venció? ¿Cómo voy a decepcionar yo a mi padre que luchó por la primogenitura? Qué buena palabra, aleluya. Dijo, no me puedo contaminar. A cambio de Tamar, que no era judía, pero dijo, necesito que me cumplan lo que me dijeron, perpetuar la simiente de Judá. Si esa mujer no interviene como intervino, no sabemos qué otro instrumento Dios hubiera utilizado. Bendito el nombre del Señor. Con eso finalizo. Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró, dice, a Tamar. O sea, Judá engendró de Tamar. Mateo rescata a Tamar y no la oculta. Y ya saben todo lo que hizo Tamar. ¿Recuerdan lo que hizo Tamar? ¿Recuerdan de qué se disfrazó Tamar? ¿Recuerdan que no expuso a Judá? Eso es la historia básica. Y cuando la iban a apedrear, entonces ella dijo, ¡ese fue! Dijo, no. ¿De quién es esto, esto y esto? Y pregunten, investiguen. Y fueron calladamente y preguntaron, ay, es de Judá.
Y entonces él dijo, ella es justa, más justa que yo. A su nombre la gloria. Bendito el Señor. Qué bueno el Señor. Se necesitan personas que tengan la habilidad de preservar la vida de Dios en la congregación, la vida personal. Que usted cuando venga a la casa del Señor, venga con gozo, venga con alegría. Con los que yo me alegré con los que decían a la casa del Señor. Que ustedes estén bajo la iglesia está preciosa hoy, está hermosa. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y cuando usted venga a la casa del Señor, sea de esos 2 o 3 que traen sacrificio de alabanza, fruto de labios, manos santas, sin ira y sin contienda. Y si alguien te hizo molestar, perdónale. ¿Cómo le perdones? Señor, aquí está mi vida, mira lo que me hicieron, no les estaba haciendo nada, les perdono. Hay bendición de Dios en eso. Uno siente, es difícil. Tú empiezas a orar, tratas de concentrarte, pones tu himno preferido, no funciona, buscas otro himno, no funciona, buscas otro, te arrodillas, no funciona, caminas, no funciona. Pero ahí tiene que venir la paloma del Espíritu Santo a confortarte. Y entonces cuando estás en esa lucha entre la carne y el Espíritu, viene la paloma. Y lo primero que la paloma trae es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor ha prometido que en la casa del Padre muchas moradas hay. Pero antes de ir a las moradas del Padre, tenemos que ser promotores de la vida, promotores de la pasión por la palabra. Que la gente vea que Cristo está dentro de nosotros. Es verdad que somos humanos y no hay hombre que viva y no peque, pero para eso está el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda cuando no podemos. La mejor oración: Padre, haz tu voluntad y no la mía. Que no se haga como yo, sino como tú. Yo quisiera esto. Recuerdan al hijo del trueno. Dijo: Señor, al descender fuego y consúmelos. Y el Señor le dijo: Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Tenía un espíritu belicoso. El Señor le dijo: tranquilo. O sea, le estaba pidiendo como Elías, pero no fuego sobre el altar, sino sobre los herejes. Pero que el Señor nos dé amor los unos por los otros, que seamos perfectos en unidad. Esta iglesia está maravillosa. Yo quiero que cerremos los ojos, que usted cierre sus ojos. Ojalá los hermanos que están al otro lado del mundo pudieran ver esta congregación esta mañana tan hermosa y tan preciosa. Aleluya. Cierra sus ojos. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Levanta una mano, por favor. ¿Pudieras ponerte de pie? Aleluya. Así. Bendito el Señor para siempre. Bendito el Señor para siempre. Levanten sus manos. Pónganse en todo de pie, por favor. Pónganse en todo de pie. Ojalá nadie se mueva. Quédese un momentico ahí, por favor. Que nadie se mueva. Ya vamos a finalizar. Levanten sus manos ante la presencia del Señor. Aleluya. Levanten sus manos atrás. Pónganse de pie y levanten sus manos. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Cierra tus ojos. Levanten sus manitos. Aleluya. Amén. Vamos arriba, las manos arriba. Cierren sus ojos y adoren al Señor. La presencia del Señor está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Poderoso es el Señor. Señor, gracias por esta iglesia. Señor, gracias por la vida de Carlos. Señor, gracias por la vida de Raquel. Señor, gracias por la vida del hermano Oviedo. Señor, gracias por la vida de los hermanos que han venido y que han peleado la batalla con la muerte y que le has dado otra oportunidad. Señor, danos la oportunidad para adorarte. Danos la oportunidad para bendecirte. Gracias por este año, Señor. Gracias por este 2025, por la vida de David, Señor. Gracias por la vida de los hermanos en Europa, en los estados, en Chile, en México. Gracias por las personas en cada vereda de este maravilloso municipio, de esta ciudad. Señor, guárdanos bajo la sombra de tus manos. Escóndenos como la niña de tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.